Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 5.4. 3. Crear la EDTWS. Salidas. 5.4.3.1 Línea base del alcance. La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance. Estructura de desglose del trabajo, EDTWS, y su diccionario de la EDTWS asociado, que solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance incluyen: enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto incluye la descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto. EDTWS. La EDTWS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDTWS representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDTWS se finaliza una vez que se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a una cuenta de control y se establece un identificador único de código de cuenta para ese paquete de trabajo. Estos identificadores proporcionan una estructura para la consolidación jerárquica de los costos, del cronograma y de la información sobre los recursos. Una cuenta de control es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma y se comparan con el valor ganado para la medición del desempeño. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados dentro de la EDTWS. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta de control. Una cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un paquete de planificación es un componente de la estructura de desglose del trabajo bajo la cuenta de control con un contenido de trabajo conocido pero sin actividades detalladas en el cronograma. Diccionario de la EDTWS. El diccionario de la EDTWS es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDTWS. El diccionario de la EDTWS es un documento de apoyo a la EDTWS. La información del diccionario de la EDTWS puede incluir, entre otros, el identificador del código de cuenta, la descripción del trabajo, los supuestos y restricciones, la organización responsable, los hitos del cronograma, las actividades asociadas del cronograma, los recursos necesarios, las estimaciones de costos, los requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas, y la información sobre acuerdos. 5.4.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la documentación de los requisitos, que puede requerir actualización para incluir los cambios aprobados. En caso de que se generen solicitudes de cambio aprobadas a raíz del proceso crear la EDTWS, es posible que sea necesario actualizar la documentación de requisitos para incorporar los cambios aprobados. 5.5 Validar el alcance. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. El gráfico 5.14 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 5.15 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 5.15. Diagrama de flujo de datos de validar el alcance. Los entregables verificados obtenidos del proceso controlar la calidad se revisan con el cliente o con el patrocinador para asegurarse que se han completado satisfactoriamente y que han recibido su aceptación formal. En este proceso, las salidas obtenidas como resultado de los procesos de planificación en el área de conocimiento de gestión del alcance del proyecto, tales como la documentación de requisitos o la línea base del alcance, así como los datos de desempeño del trabajo obtenidos de los procesos de ejecución en otras áreas de conocimiento, constituyen la base para realizar la validación y la aceptación final. El proceso validar el alcance difiere del proceso controlar la calidad en que el primero se ocupa principalmente de la aceptación de los entregables, mientras que el control de calidad se ocupa fundamentalmente de corroborar la corrección de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los mismos. Por lo general, el proceso controlar la calidad se lleva a cabo antes del proceso validar el alcance, aunque ambos procesos pueden efectuarse en paralelo. 5.5.1 Validar el alcance. Entradas,
5.5.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del alcance y la línea base del alcance, como se describe en la sección 5.1.3.1. El plan de gestión del alcance especifica la forma en que se obtendrá la aceptación formal de los entregables completados del proyecto. La línea base del alcance, sección 5.4.3.1, incluye la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo, EDTWS, y su diccionario de la EDTWS asociado, que solo se pueden modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. 5.5.1.2 Documentación de requisitos, descrita en la sección 5.2.3.1. La documentación de requisitos enumera todos los requisitos del proyecto, del producto y de otra índole para el proyecto y el producto, junto con sus criterios de aceptación. 5.5.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos, descrita en la sección 5.2.3.2. La matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos con su origen y realiza su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 5.5.1.4 Entregables verificados, descritos en la sección 8.3.3.3. Los entregables verificados son entregables del proyecto que se han completado y verificado en términos de corrección a través del proceso controlar la calidad. 5.5.1.5 Datos de desempeño del trabajo, descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el grado de cumplimiento con los requisitos, el número de no conformidades, la gravedad de las no conformidades, o el número de ciclos de validación realizados en un periodo de tiempo determinado. 5.5.2 Validar el alcance, herramientas y técnicas. 5.5.2.1 Inspección. La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y validar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las inspecciones se denominan también revisiones, revisiones del producto, auditorías y revisiones generales. En algunas áreas de aplicación, estos diferentes términos tienen significados singulares y específicos. 5.5.2.2 Técnicas grupales de toma de decisiones, descrita en la sección 5.2.2.5. Estas técnicas se utilizan para llegar a una conclusión cuando la validación es realizada por el equipo del proyecto y otros interesados. 5.5. 3. Validar el alcance, salidas. 5.5.3.1 Entregables aceptados. Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y aprobados por el cliente o el patrocinador. La documentación formal recibida del cliente o del patrocinador que reconoce la aceptación formal de los entregables del proyecto por parte de los interesados es transferida al proceso cerrar el proyecto fase. Sección 4.6. 5.5.3.2 Solicitudes de cambio. Los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se documentan junto con las razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables podrían requerir una solicitud de cambio para la reparación de defectos. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. 5.5.3.3 Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables iniciados, su avance, los entregables terminados o que han sido aceptados. Esta información se documenta tal como se describe en la sección 10.3.3.1 y se comunica a los interesados. 5.5.3.4 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como resultado del proceso validar el alcance incluyen todos aquellos documentos que definen el producto o que informan sobre su estado de terminación. Los documentos del proyecto verificados pueden requerir aprobación por parte del cliente o patrocinador, en forma de firmas o autorizaciones. 5.6 Controlar el alcance. Controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. El gráfico 5.16 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 5.17 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso a realizar el control integrado de cambios.
Véase la sección 4.5. El proceso controlar el alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación del alcance. Los cambios son inevitables, por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto contar con algún tipo de proceso de control de cambios. 5.6.1 Controlar el alcance. Entradas. 5.6.1.1 Plan para la dirección del proyecto, descrito en la sección 4.2.3.1. Para controlar el alcance se utiliza la siguiente información del plan para la dirección del proyecto. Línea base del alcance. La línea base del alcance se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o una acción correctiva. Plan de gestión del alcance del proyecto. Las secciones del plan de gestión del alcance del proyecto describen la manera en que se realizará el monitoreo y el control del alcance del proyecto. Plan de gestión de cambios. El plan de gestión de los cambios define el proceso para gestionar los cambios en el proyecto. Plan de gestión de la configuración. El plan de gestión de la configuración define los elementos que son configurables, los que requieren un control formal de cambios, y el proceso para controlar los cambios de estos elementos. Plan de gestión de los requisitos. Este plan es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto. 5.6.1.2 Documentación de requisitos, descrita en la sección 5.2.3.1. Los requisitos deberían ser claros, medibles y comprobables, trazables, completos, coherentes y aceptables para los interesados clave. Los requisitos bien documentados facilitan la detección de cualquier desviación en el alcance acordado para el proyecto o producto. 5.6.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos, descrita en la sección 5.2.3.2. La matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación de la línea base del alcance sobre los objetivos del proyecto. 5.6.1.4 Datos de desempeño del trabajo, descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que se han completado, etc. 5.6.1.5 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar el alcance incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del alcance, y los métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se utilizarán. 5.6.2 Controlar el alcance, herramientas y técnicas. 5.6.2.1 Análisis de variación. El análisis de variación es una técnica para determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea base y el desempeño real. Las medidas del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto incluyen determinar la causa y el grado de desviación con relación a la línea base del alcance. Sección 5.4.3.1. Y decidir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas. 5.6.3 Controlar el alcance. Salidas. 5.6.3.1 Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo producida incluye correlaciones y contextos sobre el desempeño del alcance del proyecto en comparación con la línea base del alcance. Puede incluir las categorías de los cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus causas, el impacto de estas en el cronograma o en el costo, y el pronóstico del desempeño futuro del alcance. Esta información proporciona una base para tomar decisiones relativas al alcance. 5.6.3.2 Solicitudes de cambio. El análisis del desempeño del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio de la línea base del alcance o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas, reparación de defectos o solicitudes de mejora. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. 5.6.3.3 Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto pueden incluir, entre otras, actualizaciones a la línea base del alcance. Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al alcance del proyecto, será necesario revisar y volver a emitir el enunciado del alcance, la EDTWS y el diccionario de la EDTWS, para reflejar los cambios aprobados a través del proceso a realizar el control integrado de cambios.
Actualizaciones a otras líneas base. Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al proyecto más allá del alcance del mismo, será necesario revisar y volver a emitir las correspondientes líneas base de costo y del cronograma para reflejar los cambios aprobados. 5.6.3.4 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la documentación de requisitos, y la matriz de trazabilidad de requisitos. 5.6.3.5 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros, las causas de las desviaciones, las acciones correctivas seleccionadas y las razones de su selección, y otros tipos de lecciones aprendidas desde el control del alcance del proyecto.